Hemos llegado a nuestra porción semanal. En esta ocasión le toca la porción de Core o Corán. Corán. Estaremos hablando acerca de Core, que vamos a orar. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Amén. Que la luz de su Torah nos ilumine en este día y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que vamos a ver todo el contenido que nos trae esta porción semanal que lleva por título Corá. Aquí tenemos varios tratados en modo de síntesis. Está hablando básicamente de la más peligrosa rebelión que hubo en toda la historia del pueblo de Israel. Fue por medio de Coré, la cual ponía en tela de juicio la autenticidad de Moshe, de los sacerdotes, de los levitas y el origen divino de la Torá. Así que a causa de esta rebelión fueron trágicas las consecuencias para muchos de ellos, y no solamente para aquellos que se unieron a Coré, sino también para la familia de ellos. O sea que estos son tramas muy tratados, temas muy relacionados y sucesos que sucedieron en este tiempo después de la expiación. Y sabemos que Coré tuvo 250 seguidores principales. Estamos hablando de los principales que se unieron a él en esta rebelión. Vamos a ver también la prueba del Ketor, el incenso propuesto por Moisés o Moshe, el terremoto que acabó con todos aquellos que se rebelaron y sus familias y sus pertenencias. O sea, fue algo que produjo, vamos a decirlo, como un suceso a modo de masacre, pero la palabra no sería masacre porque no es la correcta, pero sí algo fulminante para toda esta familia. Y la muerte por el incendio de los 250 que hicieron el Ketore, que no estaban autorizados, las críticas que hubo en el pueblo, la epidemia que trajo todo esto, que fue un saldo de muertos de 14.700 muertos, y cómo la fuerza del Ketore pudo detener esta epidemia. Y vemos también la demostración de la preferencia de Aarón a través de los milagros del florecimiento del bastón, la función de los coanín y los levitas, los sacerdotes y los levitas, como guardián para cuidar la santidad del santuario y no dejar que nadie se acercara a dar servicio. Se habla también de las dádivas obligatorias, Mateno Keuná, que se da o que daban los israelitas a los sacerdotes como un pago por su servicio en el templo. Mateno Keuná, que son las dádivas obligatorias. Para este pago se habla del diezmo de todas las ganancias, esto es a nivel agrícola, que se le daba a los leví a cambio de su servicio. O sea, aquí estamos viendo una dádiva para los coanín, los sacerdotes, y el diezmo a los levitas. La obligación de los levitas de separar el diezmo del diezmo que ellos recibieron. O sea, es una porción que tiene mucho, y sus letras son la letra Q, la letra Yo y la letra Het. Así está constituido el nombre de Core. Así que tenemos 3 capítulos, 95 versículos.
estos capítulos que vemos aquí, que están en el 16 hasta el 18, entre el 16 y el 18 se habla del el levantamiento de Coré y los 250 seguidores. No habla del diálogo de Moisés con ellos para evitar una tragedia o la tragedia. La prueba mortal del Ketore, el terremoto que acabó con la vida de quienes se rebelaron o se sublevaron, solamente ellos, su familia y sus pertenencias, la muerte por el incendio de estos 250 personas, la crítica del pueblo y la epidemia mortal, ¿entiendes? Y cómo detener esto y el florecimiento del bastón de Aarón. Así que tenemos mucho material, por decirlo de esta manera, donde se nos habla de todo esto. Así que es un gran suceso y como esta porción de esta semana lleva por nombre el título de una persona. O sea que aquí vamos a encontrarnos. Y tomó Coré, el hijo de Isaac, hijo de Kená, hijo de Leví, Adatar, Abiram, los hijos de Eliá y Ahón, el hijo de Pelé, descendientes de Rubén. O sea, debido a que Adán produjo un daño al comer del árbol, le trajo corrupción y conflicto a su simiente. Así que inmediatamente después de pecar, Caín y Abel comenzaron a discutir entre sí para ponerlo en sintonía y poder entender toda esta trama o todo esto que ocurrió con Coré. Entonces, esta discusión que estos tuvieron fue precursora de todas las disputas y conflictos que vienen a suceder más adelante y que todavía hoy en día suceden en muchos de nosotros. Y estos conflictos también vendrían especialmente aquellas en contra de los sadiquín. Así que el conflicto que se engendró en Corea tiene esta marca, esta descendencia, como muchos de los conflictos que hoy en día se presentan en nosotros. Muchos sabemos y muchos comentaristas también lo dicen, que Corea era orgulloso. Y ser un orgulloso es equivalente a una persona idólatra, es equivalente a la idolatría. Cuando hay orgullo nos estamos refiriendo a esta idolatría. Y el antídoto para el orgullo es unirse a un sadí, es unirse a un justo. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que uno acepta el hecho de que hay alguien más grande que uno. O sea, cuando aceptamos esto, nos hacemos personas más sabias y más perfectos. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo esa autoridad, por decirlo de esta manera, pero nos estamos uniendo a alguien que es justo. En su lugar, Coré encabezó una rebelión en contra de Moisés. En vez de ser esta persona sujeta, él lo que hizo fue que hizo una rebelión a esto. Vamos a hacer un paréntesis. Recordemos que cuando Jacob, antes de morir, él vio en el espíritu que todo esto iba a pasar y vio ya a Coré. Así que nos dice que Jacob antes de morir rezó por esta circunstancia. ¿Para qué? Para que no fuera mencionado su nombre. Él dijo, prefiero que no sepan que es descendiente mío. O sea, no estamos hablando de cualquier líder, estamos hablando de un líder que tenía un legado, una conexión, o sea, era descendiente de Jacob. Así que de aquí aprendemos que muchas veces la vergüenza que ocasiona una persona con sus malas actitudes, que aún sus ancestros de 4 generaciones atrás, que por el espíritu lo vieron, no quería que su nombre fuera involucrado con él. Así que esto es algo que nosotros tenemos que verlo. Así que Coré se tomó a sí mismo y se sacó fuera de la comunidad. O sea, él mismo se excluyó.
Coré al comienzo fue un sadí antes de que pasara todo esto, pero carecía de esa perfección, de esa perfección. ¿Por qué? Porque estamos hablando que orgullo es idolatría. O sea, que en lugar de él perfeccionarse, permitió que su profecía, que prevería el hecho de que era un hombre grande, descendiera para él transformarse, transformarse su cabeza y fomentarse en buenas cosas. Lo que hizo fue que permitió que todo esto fuera una rebelión contra Moisés. ¿Por qué? Porque él trató de diferenciar su grandeza como levita de Moisés, que era el verdadero Sadí. Y nos dice que Corá, el hijo de Isá, hijo de Kená, hijo de Leví, de toda la comunidad, es santa. O sea, Corá era un levita y los levitas que presentan el lado izquierdo, que es el lado de Gureba, el lado del juicio, tenían el objetivo de servir a los Coanim. Los Coanim representan la bondad del Creador. O sea, estamos mirando de dónde salen los levitas y de dónde salen los Coanim. Hablamos de Coanim, hablamos del sacerdocio. Entonces, por eso vemos ese sacerdote negado, lleno de amor, de paz, de misericordia, y nos vamos a encontrar con los levitas que emiten estos juicios. Entonces, cuando estos juicios son secundarios a la bondad, al sufrimiento, son secundarios a la bondad, el sufrimiento se puede evitar. Es decir, que el hecho de sufrir proviene del poder de una mala inclinación, que es otra fuente de juicios. O sea, estamos viendo que hay juicios, vamos a decir, que vienen de una buena inclinación, que son emitidos para traer techubá, arrepentimiento al hombre, que vienen con amor, con misericordia, pero hay un juicio que viene de una mala inclinación. O sea, el pecado produce un despertar de juicio, mientras que el servicio a Dios despierta la bondad. Coré se separa de Aarón, que es el coengador, y sintió que él podía mantenerse por él mismo. No le daba la importancia a esa inclinación al mal que estaba surgiendo en él. Y le dice a Moisés, toda la comunidad es santa. Eso lo vemos en el número 6:3. Y dice, pues después que el pueblo estuvo en el Sinaí y recibió la Torá, recuérdense que hubo el censo y hubo la polución de la serpiente. Así que Coré exclamó, todos somos santos. ¿Por qué? Por todo lo que había acontecido después de recibir la Torá, después del becerro de oro, después de la polución de la serpiente en el asta que trajo esa purificación, para decirlo, para el pueblo. Entonces, Moisés y Aarón, que ellos podían hacer, o sea, él le estaba diciendo, todo el pueblo es santo. ¿Qué te hace a ti que ustedes sean más grandes que el resto de nosotros? Así que Coré no sabía que existían niveles superiores del mal. Es decir, él no sabía que hay niveles, así como hay niveles de bendición, hay niveles del bien, existe el nivel del mal, así como existen niveles de jerarquía, así como existen niveles de, así no hablamos a un área de los ángeles, que todo es, vamos a ver, y así mismo, si lo queremos ver, cómo existen los niveles de conciencia y del alma. Entonces, al nosotros tener estos niveles y nosotros ir escalando, y nos elevando para luego muchas veces descender y que se pueda materializar lo que hemos recibido de los mundos superiores, pasa esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Coré, al entender todo lo que había pasado, ellos decían, nosotros somos, ustedes no son más grandes que nosotros, porque también nosotros somos santos. O sea, que existen niveles superiores del mal. Muchas veces nosotros creemos, porque hemos pasado por ciertas situaciones o hemos hecho ciertas cosas o estamos
haciendo ciertas cosas espirituales, creemos que dentro de nosotros no habita la maldad. Creemos que nosotros somos superiores y que como nos hemos purificado y santificado con ciertos rituales, como que no existen estos niveles del mal, que inmediatamente usted pasa de un nivel, usted va a tener otro nivel y otro nivel, que se van a ir manifestando hasta que usted logre sacar todas esas cosas negativas de su vida. O sea, en un cierto nivel de conciencia, si yo estoy en un nivel bajo, se me van a manifestar un nivel de mal. Cuando voy subiendo, va a ir subiendo otro nivel del mal hasta que yo llegue a esa purificación total. Así que hay niveles del mal que son mucho más poderosos que la fuerza de una persona común, que no lo pueden mitigar. Esa era la batalla de Moisés, al igual que era la batalla de Aarón, y la arrogancia de Coré lo llevó a su perdición. ¿Por qué? Porque no logró darse ese tiempo para esa espera. Así que podemos ver que Coré se tomó a sí mismo y se puso a un lado para separarse de la comunidad. Aarón era el Cohen, quien estaba asociado con la bondad y le corresponde la realidad espiritual, que viene denominada del lado derecho, y Coraí era el levita que estaba asociado a Geburá, que son los juicios, le correspondía el lado espiritual izquierdo. Entonces, cuando vemos y si nos vamos al libro de Génesis 1:3, cuando la creación, que el creador decretó haya luz, que la luz corresponde al lado derecho y hubo luz, corresponde al lado izquierdo. O sea, podemos ver haya luz derecho, porque es mi bondad. Hubo luz en el izquierdo. ¿Por qué? Porque de la oscuridad es que nosotros podemos apreciar la luz. O sea, en esa oscuridad podemos apreciar la luz. Dios, ¿qué hizo Dios? Separó entre la luz y la oscuridad. Y esta es la diferencia entre Aarón y Coré. Hubo una separación. Así que Coré tomó, él se tomó a sí mismo y él mismo se sacó de la comunidad. Todos los conflictos que se derivan de la disputa de Coré con Aarón, Dios los separó. O sea que Coré quería ser como Aarón. Ellos eran dos entidades separadas, cada uno con sus propias y únicas cualidades. Coré se rebeló contra el hecho de ser él quien era, de ser él el Cohen, de modo que hizo la disputa de una forma de vivir. Si vamos a ver lo que ocurre con la fuerza de la mujer. En este lado vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice el rey Salomón. Una mujer inteligente construye su hogar y una tonta con su propia mano lo destruye. Muchas veces estamos hablando de hombre y mujer, pero muchas veces el hombre tiene una energía femenina muy fuerte que se puede constituir en esto y destruir su hogar. ¿Por qué? Porque se convierte en esa persona llena de necedad, necia o necio, porque está operando en esto. Así que en este versículo de Proverbio 14 nos está reflejando toda su intensidad en esta parasha de Coré. La rebelión, cómo fue originada por la mujer de Coré, que cuando él regresa a la casa con la cabeza raspada, afeitado, por orden de Moisés, hacia todos los levitas, su esposa empezó a criticarlo. Ella le empezó a decir, ¿por qué dejas que te hagan esto? Mira lo que te hizo. Y un sinnúmero de cosas más. O sea que todo se lo llevó para ellos. ¿Y tú qué? Decía, todo lo tiene Moisés, todo lo tiene Aarón, todo lo tiene la familia. Recuérdense que Aarón es hermano de Moisés, los hijos de Aarón eran sobrinos de Moisés. Entonces ella empezó con a poner esa cizaña, por decirlo así, ese
piquito, ese picol ahí. Y eh, lo motivó y lo apoyó para tal rebelión. Así que hubo otra esposa que por último pudo salvar a su marido, que es la esposa de Orbel, y le dijo: ¿qué tú ganas en todo esto? Si Moisés es jefe, tú eres subordinado. Y si Coré es jefe, también eres subordinado. Entonces, ¿para qué tú haces todo esto? Pero el esposo le dijo: pero ya quedé con ellos, no le puedo quedar mal. A lo cual ella respondió: yo me voy a encargar. ¿Qué pasa? Que en esta época las mujeres no se podían descubrir la cabeza. ¿Qué hizo ella? Se descubrió la cabeza, se paró en la puerta de la casa, y cuando llegaron los aliados de Coré a buscarlo a la casa y vieron una mujer casada con el pelo descubierto, se escaparon, ya que ellos eran muy religiosos y no podían ver esa falta de recato. Así que de esta manera esta mujer salvó la vida de su marido y de toda su familia. O sea que vemos todo esto para que veamos la importancia y cómo una mujer influye en el esposo, influye en el hogar. La mujer es una influencia, mientras que el hombre es quien establece. O sea, esta energía femenina influye, y reconocemos, entendemos que esa energía femenina viene a recibir, mientras que la energía masculina es dadora. Entonces, por eso se dice: el hombre da, la mujer recibe. Es como que viene a recibir, pero si nos vamos en el caso de Manjú, la tierra también es femenina porque quiere recibir de todo lo que está contenido en los mundos superiores que están en este rostro o esta sefiro que es Yesod. Así que si seguimos mirando, vemos como la tribu de Rubén se alió a Coré para hacer esta sublevación contra Moisés, y vemos con que se puede cumplir aquí las palabras que dicen los sabios: qué pobre es mi vecino. O sea, al estar cerca al malvado hace que la persona se contagie del virus de la maldad. Cuando nosotros hacemos nuestras plegarias de las mañanas en el Shaharim, hay una porción que dice que Dios nos libre de un vecino malo, de un perverso y de todas esas cosas, pero me causa mucho, y va aquí cuando nos dice que Dios nos libre de un vecino malo. Así que el estar cerca del mal o del malvado hace que la persona se contagie. Así que la tribu de Rubén acampa junto a la de Coré, junto a los de Kená, como les pone el número 10, y se contagia de la sublevación en contra de Moisés. Cuando la persona debe alejarse, y sus hijos se deben de alejar de estos malos vecinos y malos amigos. Así que todo esto que viene con el orgullo, viene también con la envidia que tuvo Coré y que la mujer pudo alimentar. O sea que la envidia que nombró presidente de la tribu de Leví a Isifar, el más pequeño de los primos, también trajo esto una molestia en Coré. Y Coré le dice a Moisés y Aarón que tomen los dos puestos mayores, puede ser correcto, porque son hijos del tío mayor Abraham, pero que Isifar era hijo del tío menor, que no aceptó que antes que yo, entonces voy a salir contra todo lo que hizo Moisés. O sea, estamos hablando que no solamente tenía envidia de él. Así que Core reúne a los 250 jefes del Sanedrín y lo vistió de una prenda llamada talí, que tenía un color azul celeste. Entonces, antes de seguir avanzando, introducirnos qué pasó aquí con el talí, qué pasó aquí con el incenso. Así que podemos ver que todos estos conflictos que están originados aquí eran dos entidades que estuvieron separadas. Estamos viendo el lado izquierdo con el lado derecho. Estamos viendo a Aarón y a Coré, aunque Aarón permaneció callado.
es donde se cumple que el Creador pelea mis pleitos. O sea que él permaneció callado mientras la rebelión de Coré iba cogiendo mucho más fuerza y hizo todo esto una disputa. Así que la persona debe de ser ella misma, debe crear unidad, debe de crear paz entre los opuestos, para que cuando hay paz entre los opuestos, esto lo que hace es que los decretos divinos pueden ser mitigados. O sea, cuando yo hago una paz entre la energía izquierda y la femenina y la masculina, entre la izquierda y la negativa, entre el hombre y la mujer, entre dos oponentes, y se ponen de acuerdo, que era lo que Moisés estaba tratando de buscar, los juicios mitigan, son menos duros, menos severos. Entonces, esta sabiduría de la mujer que no habla la mujer de Proverbio no se dio en la esposa de Coré. Y sí se dio en la esposa de aquel que mantuvo a su esposo alejado de este conflicto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender. Y el libro de la formación, el Sefer Yesira, enseña que 2 piedras construyen 2 casas. O sea, 2 combinaciones. 3 piedras hacen 6 casas y 4 piedras hacen 24 casas. O sea que cada piedra aumenta el resultado final de una manera exponencial. O sea que esas piedras aluden a qué? A las almas. Cuanta más gente estén incluida en un mandamiento, más van a poder como construir. Pero Corá y su esposa intentaron que destruir la comunidad de Israel, destruir la casa al separarse de ella. Si hubiesen estado todos juntos, construyen más, pero al separarse, disminuyeron el número de personas que podían haberse unido para llevar a cabo una mispó, un mandamiento. Así que luego de que Coré y su esposa, ¿verdad?, fueron tragados por la tierra, el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés. ¿Y qué ocasionó esto? Esto despertó la ira de Dios. Esto despertó esa parte. Entonces, cuando nosotros podemos ver, en este caso, todo lo que esto trae, que antes de todo este suceso con esta prenda, como Coré lo vistió, estos 250 jefes del Sanedrino, estamos hablando de cualquier persona, y él lo vistió completamente de azul, y la tela y esto, ¿para qué? Para contrarrestar a Moisés, decirle, si este talí, ¿entiende? Esta tela es una misma con un solo hilo de telé, eh, que son todo tejeles, para qué se necesita porque esta tela completamente es azul. Y también vemos aquí cómo no pueden decir, ¿para qué tú necesitas una mesusa en una casa que tiene un Sefer Yesira, un Sefer Torah, ¿verdad? Los rollos de la Torah, tú no necesitarías una mesusa. A lo cual no se trata de lo que hay adentro, sino se trata de cumplir la misma, cumplir las ordenanzas del Creador. Así que de esto es que se hace mucho hincapié, porque cada vez que nosotros escuchamos argumentos que todos somos iguales, todos son sadí, queridos por Dios, pero nosotros siempre vamos a tener que respetar, ¿verdad?, aquellos que están arriba, aquellos que han llegado primero con nosotros, aquellos que son, en este caso, Jajamín, personas de un nivel superior, por decirlo así. Entonces tenemos que aprender a eso. Así que cuando esta rebelión entra, el rostro desmaya, el rostro cae el semblante, como pasó con Caín y Abel. Así que esta rebelión está muy relacionada directamente contra la autenticidad de Moisés, que naturalmente pondría en duda la autenticidad de la Torá. Entonces, ¿qué? Todo esto, Moisés tuvo grandes maneras para evitar todo este conflicto. Así que
Él buscó los medios, le pidió que se reunieran, pero esto no fue así, esto no sucedió. ¿Por qué? Porque era tan grande la inclinación al mal que se había apoderado de Coré por él mismo, porque ella estaba ahí, y la influencia de la esposa. Así que era algo insólito, y al ellos ser tragado, el resto del pueblo empezó a murmurar. Estamos hablando que hubo una parte que la tierra se abrió y lo consumió, pero hubo una parte que quedó viva, que empezó a murmurar, y vemos cómo la crítica, la murmuración hace que llegue plaga a nuestras casas, hace que llegue plaga a nuestros hogares, hace que llegue plaga a nuestras vidas, a nuestro corazón, y cómo nos contagiamos. Entonces, Moisés detuvo la plaga, ordenándole a Aarón que llevara la ofrenda del incienso. El aroma dulce del incienso contiene un ingrediente de mal olor, y estamos hablando del gálbano, para enseñarnos que debemos mantenernos juntos, pero incluso los pecadores son parte de la comunidad. Y aquí podemos verlo con la relación que dicen: dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos, como lo expone Yeshua en el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah. Así que Coré insistió en mantenerse aparte de todo eso. Entonces, ¿qué hace? Que se presentaron delante de Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la comunidad, personas escogidas de la asamblea, varones de renombre. O sea, estamos hablando de gente del Sanedrín, a los cuales Coré lo vistió con talitó o talí de puro tela de tejele. Le hizo parar delante de Moisés y preguntarle: si el talí está hecho completamente de hilos de teleje, requiere entonces sí, dado que solo un hilo de tejele en los sí es suficiente para la misma. Una prenda entera hecha de esta tela no sería suficiente, o no estaría exceptuada por los sí. Esto lo habla en Números 16:1. Así que era tan grande la rebelión de Coré contra los esfuerzos de Moisés de agregar más gente al campamento santo. Así que se opuso a Moisés con argumentos en contra de los sí, una misma que pudo llevar a la gente hacia Dios. Y la palabra sí está relacionada con el término mirar. O sea, ¿por qué? Porque me está diciendo que cuando se miran los sí se están recordando, y al mirar los sí también están haciendo la rectificación para los ojos. Estamos hablando de quitar esos velos y esas cortinas que no nos permiten ver. No estamos hablando de rectificar los ojos por así, sino también una rectificación de nuestra visión. ¿Por qué? Porque quien daña sus ojos contra el ámbito de la cámara de los intercambios, que es donde puede ver las cosas diferentes a lo que la realidad nos muestra, esto muchas veces nos trae disputa. Así que Corá vistió a su gente con ropa hechas enteramente de teleje como una excusa para no cumplir la misma de los sí, y así entrar en este conflicto contra Moisés. Así que Corá dañó sus ojos. ¿Entiendes? Corá, junto con estos 250 hombres importantes del Sanedrín, dañaron sus ojos, ¿verdad? Y el talí, que estaba hecho de hilo de teleje, que se requiere tener los sí, que son los flecos que llevan en las cuatro esquinas, ¿entiendes? Era muy importante, a lo cual él quería traer esta disputa con Moisés. Así que era una misma el tenerla, esta prenda de vestir. Vemos cómo muchas veces a nosotros nos cuesta la comida, la bebida, cuesta menos que la vestimenta. Por lo tanto, es más fácil darle de comer a una persona que vestirla con cierta vestimenta. En un sentido espiritual, el malo se trata de aferrar a la persona por su vestimenta, empujándolo hacia deseos más caros, haciendo que la persona persiga las vestimentas materiales de este mundo. Y un significado más profundo es que la gente naturalmente presupone lo que ves. Lo que ve es lo que es. O
sea, juzgamos muchas veces por las apariencias, pero no pueden comprender el hecho de que el Sadí, que parece ser una persona común, de hecho posee una esencia mucho más elevada que cualquiera y una esencia mucho más elevada que cualquier investida en su apariencia externa. O sea, que está esa esencia que está mucho elevada, más elevada, está investida en su apariencia externa. O sea, que vestimenta y propiedades son áreas en las cuales la gente cae como víctima de los celos que perturban sus pensamientos y hacia la búsqueda de lo material. Aquí estamos hablando de la vestidura, que era muy diferente la de Coré, la de los levitas, a la vestidura del Cohen Galdor, que era el sacerdote, y diferente a la vestidura de los Coanim. O sea, porque estamos hablando del Cohen Gadol, de los Coanim y de los levitas. Así que Corán no pudo ver más allá de la apariencia externa de Moisés y de Aarón. Se llenó de celo y por todo lo que veía de la vestidura del Cohen Gadol, que era muy preciosa, del poder que podían tener en el pectoral y todo lo que ya nosotros conocemos. Así que la ropa marcó una diferencia. Así que Coré se vistió a sus hombres con vestimenta de puro tejele, creyendo que había alcanzado un nivel de pureza, que había alcanzado la pureza del alma y que él era digno de la posesión que buscaba. O sea, no comprendió que los verdaderos niveles que tenían Moisés y Aarón estaban dentro de ellos, eran en su apariencia externa. Estaban investidos en su apariencia externa. Hay cosas que nosotros la podemos ver por fuera, pero aunque le quite eso, hay algo de pureza que está dentro de nosotros, que está en nuestra alma. Así que esto fue algo que Coré no lo podía entender. Y por eso fue que preguntó por el talí, preguntó por la mesusa, que es la que contiene solamente 2 pasajes de la Torá, mientras que el Sefer Torá tiene toda la Torá contenida, son los rollos de la Torá, y hacen esta comparación. Es decir, que el área mínima de una marca de leproso puede ser considerada impura y debe de ser de 1 centímetro cuadrado. Sin embargo, si la marca se difunde por todo el cuerpo, ello es señal de impureza, ¿entiendes? O de pureza. O sea que hay muchas cosas que nosotros en este día a día la podemos ver como pequeñas, pero están contaminando más que algo que esté también muy grande o viceversa. O sea que en esta área nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el principal daño de Coré fue su negación a la providencia divina. Simplemente no creía que Dios es uno y que al mismo tiempo Dios, la Torá y Israel son uno, y buscó alguna clase de falta dentro de la Torá, utilizando ciertas cosas, proponiendo misbos sobre los isó, ordenanzas sobre los isí, y todas esas cosas y ejemplos que llevó con las mesuzas, con el Sefer Torah, con las casas y todo eso. Así que las preguntas de Coré estaban basadas en la suposición de las intenciones detrás de la misma. Es muy importante el cumplimiento de los mandamientos mismos. Muchas veces Dios está mirando nuestras intenciones. ¿Con qué intención yo estudio? ¿Con qué intención yo hago ofrendas de caridad? ¿Con qué intención yo le doy al pleno? O sea, nuestras intenciones valen mucho al momento de nosotros cumplir una ordenanza, al momento de cumplir una misbos en nuestras vidas. Así que Moisés nos dio una Torah que enseña que la realización de los mandamientos, de las ordenanzas de la misma, son dictadas por Dios, que es de crucial importancia. O sea que no importa cuántos hilos
de ese tipo de tela, tejelel, pueda estar incluido en el talí. Lo importante aquí era el valor de cumplir la misma, con qué intención. No era, el talí no vale nada si no tiene los los flecos, pero de todo esto, el valor o la intención con la que yo hago la cosa, porque el creador la dispuso. Es como decir, haremos y después entenderemos. El poder que esto ejerce en nosotros cuando nosotros por obediencia acatamos algo y después entonces vemos los beneficios, pero lo estamos haciendo por amor al creador. Así que todo esto trae una extremada y elevada elevación. Elevada elevación. Así que Moisés, que era el sadí más grande, y ni la persona común ni los pecadores podían decir, vamos a decir, ni Moisés, ni el, que era el sadí más grande, ni los pecadores, ni nadie puede decir que algo no tiene validez cuando es determinado, dictado por el creador. O sea, en esto hay que saber y tenemos diferentes niveles. Así que nadie puede nadie conoce las intenciones de Dios al momento que nos entregó los mandamientos. Así que lo mismo que se aplica en una casa llena de pasajes de la Torá, se aplica para una casa poca de Torá, por decirlo de esta manera. Así que esta marca también que tuvo un sentido con la lepra y cómo es considerado el impuro volverse puro, ¿entiendes? Cuando todo esto se ha propagado. Así que el intelecto humano no puede comprender lo divino. El intelecto humano no puede comprender lo divino. Entonces, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha apreciación o letra de algo, pero cuando eso que hemos estudiado lo practicamos, vamos a ver el poder inmenso de lo divino que tiene. ¿Por qué? Porque todo esto el Padre tiene algo dentro de ello que lo puso y al momento de nosotros practicarlo, de ejecutarlo, vamos a ver esa fuerza con lo que esto tiene, el poder divino que está encerrando en cada precepto, en cada ordenanza, en cada letra que el Padre nos entregó a través de sus escrituras. Así que hay muchas veces en que la persona peca y alcanza un nivel muy bajo. Y es cuando se llega a ese ámbito más bajo que comienza que el retorno a Dios. Por eso hablamos de la luz y de la oscuridad, de cómo uno está en el lado izquierdo y uno está en el derecho, cómo cuando nosotros tratamos de buscar esta unificación y estos acuerdos entre los opuestos, cómo los juicios mitigan, cómo bajan los juicios. O sea, estamos hablando de que cuando yo logro caer o tengo una caída y decido hacer un retorno, hacer un techubá y volver al creador. Y Moisés estaba buscando por todos los medios que Coré rectificara, que Coré hiciera techubá, que Coré hiciera un retorno al creador. Así que todo esto trajo un esfuerzo, pero el esfuerzo de Coré, de sus limitaciones humanas, él lo llevó a su perdición. Él empezó a describirle limitaciones humanas a Dios y esto lo llevó a su perdición y a la rebelión. ¿Por qué? Porque ellos buscaron hacer todo lo posible para qué, para corromper. Entonces, Cora corrompió la humildad. Él se hizo orgulloso, él tenía envidia porque pusieron a alguien que no era más cercano a la descendencia, sino más lejos. O sea, que él deseaba una posición de autoridad. Él estaba opuesto al nombramiento de Aarón como Cohen Gadol. Aarón, que representa la humildad, aunque era mayor que Moisés y un líder de por sí, era líder, se sometió a la autoridad de Moisés. No estamos hablando de que Aarón no tenía un llamado. No estamos hablando de que Aarón no tenía humildad. ¿Entiendes?
Entonces, pero ¿qué lo hizo a él en esta grandeza? Que se sometió a Moisés. Se sometió a Moisés, se sometió a su autoridad. Así que la oposición de Coré a Moisés se manifestó y aún hoy en día se manifiesta. Viene desde ese conflicto que tuvo Adán al momento de tomar y comer del árbol. Así que la oposición a las personas recta, que fue lo que hizo Coré, y vamos a ver que Coré era un erudito de la Torá. No estamos, le vuelvo y le digo, no estamos hablando frente a cualquier líder, estamos hablando de un erudito de la Torá, pero carecía de rectitud. Por eso le mencioné mucho conocimiento, pero que estaba lejos de la divinidad, estaba lejos de sus manifestaciones. Era un erudito, pero carecía de rectitud. Y por carecer de rectitud, esto lo lleva a oponerse contra el verdadero sadí, que es Moisés. Y ya vimos cómo nos hablan de lo importante que es estar cerca de un sadí. Así que lo mismo sucede hoy cuando brillantes y grandes personas, conocedores de la palabra, conocedores de la Torá, que son eruditos, se enredan en la disputa por falta de rectitud. Por falta de rectitud se enredan en esta disputa. Así que después de tratar de razonar con Coré, Moisés los desafía a llevar el ketore, la ofrenda de incenso, como una prueba. El ketore contiene muchos y profundos misterios de la Torá. O sea que si Coré hubiera sido una persona realmente recta, no había entrado en el ámbito que estaba más allá de su capacidad, pero se dejó, él dejó que su erudición, sus deseos lo extraviaran. Aquel que separa la esencia espiritual de la Torá de su cuerpo físico de conocimiento va a quedar solamente envuelto en lo material. O sea, cuando nosotros separamos la esencia espiritual, ¿verdad?, del cuerpo físico, entonces quedamos envueltos en nuestros deseos materiales. Así que Corá fue tragado por la tierra y Coré y sus seguidores serán rectificados, pues los sadiquín que buscaran el bien que habían en ellos y elevarían su alma. O sea, estamos hablando aquí de cómo ellos fueron tragados y cómo aquellos que buscan el bien van a poder hacer esta parte de elevación. O sea, cuando nosotros tenemos a correr dentro de nuestras congregaciones o en nuestro cercano a nosotros en una empresa o algo, y esta persona que sabe que tiene un potencial, que tiene un llamado al líder, pero somete su deseo, se somete al líder y no separa una cosa del cuerpo físico, entonces está haciendo una rectificación de esta parte que es de Coré, que puede estar habitando en nosotros. Así que al llevarle este incenso, los ojos de Coré lo engañaron. Él vio al profeta Samuel y a muchas generaciones que descendía de él, y por lo cual él pensó que iba a tener éxito. Muchas veces nuestras visiones nos pueden engañar y nosotros creer porque vemos ciertas de dónde venimos. Estamos hablando que Jacob no quería que se dijera que Coré era de su descendencia, pero Coré era de la descendencia de Jacob. Y así como Jacob vio lo que iba a pasar y no quería que se dijera Coré descendiente de Jacob, así mismo Coré vio que de sus lomos iba a salir muchos sadib, iba a salir el profeta Samuel, y él dijo, si de mí van a salir esta gente, yo no voy a perecer en esta lucha, yo no voy a perecer en lo que estoy pidiendo. Y ojo, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mis luchas, por lo que yo esté mirando en el futuro, no significa que no me constituya a mí un perdedor. Puedo perder. Así que Coré le dijo a Moisés, tú no fuiste el único que oyó a Dios en el Sinaí, también nosotros lo escuchamos. Así que Coré pensó que la Torá era una herencia de generación en generación y que no dependía del sadí que se la estaba enseñando. Sin embargo, solo el sadí puede transmitir el Da'al, el conocimiento de Dios. Solamente esta persona puede transmitir. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros tenemos que tener maestros que nos enseñen, que nos dirijan, que nos brinden ese conocimiento. Y de ahí vemos la Torá oral y la Torá escrita. La Torá oral es transmitida de estudiante a maestro, ¿entiende? De generación en generación. Son nuestras experiencias, son lo que nosotros hemos vivido como padres, que se lo pasamos a nuestros hijos, y así, para ponerlo en este caso. Pero así mismo pasa con los maestros de Torá y sus alumnos. O sea, que aquel que busque enseñar la divinidad podrá transmitir el conocimiento de Dios, pero si busca su propio honor, su transmisión del conocimiento de Dios va a cesar, no va a recibir información. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión. O sea que va a estar transmitiendo de su dar corrompido, va a estar transmitiendo de su propio intelecto y no de lo que viene de los mundos superiores. Así que Coré fue tragado por la tierra, pese al hecho de que tendría grandes descendientes. Él era muy inteligente. Él previó que sus descendencias estaban destinadas a la grandeza. Pensó que debido a que sus descendientes serían sadí, él podría sobrevivir en su revuelta en contra de Moisés. Pero los pensamientos de Dios son mucho más profundos que nuestros pensamientos. Así que al final él pereció, sus hijos se arrepintieron, llevando al nacimiento de grandes descendientes, como lo fue el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque los hijos de Coré se arrepintieron. De hecho, tenemos salmos escritos por ellos. Así que, aunque alguien trate de perturbar la voluntad del Creador, el plan de Dios siempre va a prevalecer, y el rebelde siempre va a sufrir. ¿Por qué? Por causa de sus terribles errores y sus pecados, como le sucedió a Coré. Así que, a pesar de toda su inteligencia para argumentar y causar conflicto, todo esto lo destruyó. Así que todo esto va a suceder con todos aquellos que se oponen a lo recto. El conflicto que produce es peor que cualquier pecado que pueda tener o que pueda hacer o cometer. ¿Por qué? Porque el conflicto genera destrucción. El conflicto trajo la destrucción en el templo y genera o prolonga nuestro exilio. Así que todo eso es lo que podemos ver, y ver cómo esta separación que Coré quería hacer entre lo físico y lo espiritual. ¿Por qué? Porque no aceptaba el hecho de que fuera posible unir todos los mundos para realizar la misma. Él tenía sus argumentos en contra de Moisés, ya que Moisés era capaz de revelar la divinidad. Uno de los argumentos fue el talí, cuando se colocaron los hilos junto con los hilos blancos y el de azul celeste. Los mundos físicos y espirituales se unen. En cambio, Coré estaba buscando separarlo. Así que por eso es que cuando compramos nuestro talí, nos tenemos que fijar que los sisí tengan este hilo azul. ¿Por qué? Porque se está uniendo el mundo físico con el mundo espiritual. Para contrarrestar el deseo de Coré de separar lo espiritual de lo físico, es que Moisés ordenó una prueba que incluía el ketore, la ofrenda de incienso. Esta ofrenda es similar a Catán, la palabra aramea que designa unir, pues el ketore une los niveles inferiores con los ámbitos de la santidad. Vemos que Nadab y Abino, los hijos de Aarón, también se equivocaron con relación al ketore, como lo habla el libro de Levítico 10:1. O sea que estos dos Coanim aún no estaban casados cuando ellos querían esto. Entonces el matrimonio es una unidad. Entonces Nadab y Abino representaban la división, lo opuesto del ketore. Y por eso fue que aconteció todo lo que aconteció, que hay varios argumentos y todos son válidos con relación a esto. Así que el pueblo se unió a la rebelión de Corá, de modo que Moisés dijo, si un hombre peca, se estaba refiriendo específicamente a la capacidad de Coré de contrarrestar la disfunción de la divinidad entre el pueblo. Al llamar a Dios, Dios de los espíritus,
Moisés aludió a los dos espíritus que posee un gran sadí, uno dentro de sí mismo y otro más entero, que habita arriba. Es decir, cuando el sadí fallece, esos dos espíritus se unen y transmiten una gran iluminación a los discípulos que quedan de ese sadí. O sea, el sadí muere, los dos espíritus que este sadí posee se van a unir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos espíritus que posee el sadí, uno dentro de sí mismo y otro más entero que habita arriba. Entonces el de arriba se une con el de abajo y esto trae iluminación sobre los discípulos. O sea, esos dos espíritus se unen y transmiten una gran iluminación a los discípulos que quedan aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que se pueda seguir cumpliendo lo que este sadí hacía a través de sus discípulos, por decirlo de esta manera. En cada generación hay discípulos que pueden recibir esa iluminación de los sadí, de su generación, permitiéndole transmitir más aún la divinidad y la Torah. Así que Moisés oró para que fuera esa iluminación la que surgiera y fuera recordada por Dios en lugar de la rebelión y la herejía, por decirlo de esta manera, que Corá estaba intentando difundir entre el pueblo. Así que para castigar a Coré, Moisés oró por un tipo de creación enteramente nueva, la apertura de la boca de la tierra. A Moisés podía abrir todos los canales espirituales que existentes o que pueden existir. Para poderlo hacer, tuvo que utilizar su fuerza para crear una nueva apertura. Recuérdense que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad, que nuestra boca tiene el poder de hacer, crear cosas, pero también de destruir. Entonces Moisés abre los canales espirituales existentes, para hacerlo tuvo que utilizar su fuerza para crear una nueva apertura, y esto trayendo un espíritu vital hacia un objeto inanimado. Si estamos hablando de un objeto inanimado, refiriéndonos al Ketore. Así que de esa manera contrarrestó los argumentos de Coré en su contra. Coré desafió a Moisés con la misma de los Sisí, que trae el espíritu de vida desde arriba. Coré ridiculizó a Moisés creando vestimenta hecha totalmente de telé, afirmando que nadie podía traer una fuerza de vida tan grande. Moisés le muestra a Coré que era capaz de traer esta fuerza de vida al crear la boca de la tierra, trayendo una fuerza vital desde arriba. O sea, estamos aquí en una lucha estamos hablando de un erudito, de un sadí, y estamos hablando de Moisés, el hombre más humilde, que era el sadí. ¿Por qué? Porque si podemos decirlo así, estamos mirando cómo un sadí se corrompió por sus deseos y por la cizaña que habían en él, cómo salieron a la luz, tan pronto él no fue el elegido. ¿Por qué? Porque le faltó humildad para someterse y ser un levita hasta que le llegara su tiempo, que tal vez el Padre lo estaba preparando para limpiarlo y purificarlo y ocupar ciertos lugares. O sea, cómo la envidia se apoderó. Entonces, ¿qué ocurre? La tierra abrió su boca y lo tragó. La misión del hombre en este mundo es recolectar la mayor cantidad de buenas acciones posible, construyendo el sendero para que su alma ascienda luego del fallecimiento. Es decir, yo tengo un camino que recorrer, yo tengo una misión que hacer, porque yo estoy preparando el sendero por el cual mi alma, cuando este cuerpo muera, ella va a poder subir a los mundos superiores y presentarse delante del Creador. Así que yo vengo con todo lo que yo estoy haciendo, o con todo lo que la misión que el hombre está haciendo en este mundo, es para qué, para recolectar la mayor cantidad de buenas acciones posible, construyendo el sendero. Con esas acciones posibles estoy construyendo el sendero para que el alma pueda ascender. Entonces, en el cielo su alma aún podrá iluminar el cuerpo que llevó a cabo la misma, sustentándolo hasta el tiempo de hablar de la resurrección, por decirlo así, cuando el cuerpo y el alma se vuelven a estar unidos. Así que Coré
fue tragado vivo por la tierra, anulando la oportunidad de que su alma ilumine a su cuerpo después de la muerte. Su rectificación se realizó mediante sus descendientes que participaron en los sacrificios del templo. Ellos pudieron hacer esta rectificación. Entonces, entre los sacrificios estaban las libaciones que eran derramadas sobre el altar y que se filtraban hacia el abismo, alcanzando y elevando las almas perdidas de las profundidades. O sea, cuando se habla de estas libaciones, podemos ver que todo lo que se derramaba sobre el altar era para qué, para que el abismo lo tomara y pudiera contribuir a elevar las almas perdidas en las profundidades, refiriéndose a estas almas perdidas que fueron tragadas. La tierra abrió su boca y lo tragó. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ver, que fueron tragados todos juntos y todo lo que eso pasó y cómo esa puerta o esa punta, todo lo que aconteció cuando ellos fueron esto. Que podemos ver que Moisés, ¿verdad? Y su Torah son verdad, por decirlo de esta manera, que nosotros muchas veces estamos caminando como en hielo o en arena movediza, como dicen, y que tenemos que cuidar mucho todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros escuchamos y de quién recibimos consejo. Por eso hay una palabra que dice, cuídate de la que duerme contigo. Se está refiriendo a que a nuestra boca, a nuestra lengua que duerme con nosotros. Pero en este caso tenemos que saber el consejo sabio que le damos a nuestros esposos y cuando el hombre no está unido a una mujer que tiene sabiduría, sino a una mujer insensata. Entonces, todo esto tenemos que ver qué es lo que está pasando. Así que vamos a ver que esta porción de esta semana coincide mucho con lo que son los rojos chodé, que es una fuente de arrepentimiento, ¿entiendes? Que disminuye el tamaño de la luna y es un momento que nosotros podemos tomar. ¿Para qué? Para sembrar esa semilla de arrepentimiento y establecer para poder tener una buena cosecha al fin de mes. Así que este arrepentimiento en los rojos chodé, al igual que en los rojos chana, tienen que estar muy presentes y más en esta porción de esta semana que coincide con los rojos chodé. Así que Coré y sus seguidores deben sentir en algún remordimiento en rojo chodé, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron ese arrepentimiento por más que Moisés quería, por más que Moisés lo estaba llevando a que su entendimiento fuera deslumbrado, pudieran recibir esa luz, no pudieron. Así que el arrepentimiento por las malas acciones solo se aplican en este mundo cuando aún nosotros estamos con vida. O sea, tenemos la oportunidad de ese arrepentimiento y cada cabeza de mes, cada rojo chodé se nos brinda esa oportunidad de nosotros hacer esa rectificación, de hacer este trabajo interno, arrepentirnos de nuestras malas acciones y sembrar una semilla de buenas acciones. Así que todo esto tenemos que saber que Dios es misericordioso y que nuestros pecados muchas veces pueden ser asueltos en este tiempo de rojo chodé si tenemos un verdadero techubá, un verdadero arrepentimiento. Todo aquel que siente remordimiento, que siente vergüenza por haber pecado contra el Dios de una manera extremadamente real, ¿verdad? Va a poder experimentar ese perdón, pero aquel que no va a poder experimentar el guineón en este mundo. O sea, ahí tenemos que aprender a contrarrestar el orgullo y la vanidad, que fue lo que llevó a pecar en primer lugar a Coré. Su arrepentimiento hace que la presencia de Dios se revele aún más, lo constituye en una esencia del todo, pero cuando esto no pasa, entonces vamos a caer en sufrir,
Ellos cayeron al abismo junto con todo lo que tenía. Coré y sus seguidores no murieron ni fueron enterrados, sino que fueron tragados por la tierra. Esto fue como un castigo para ellos, decirlo de esta manera adicional. Así que el pecado de Adán, que trajo la maldición de la muerte al mundo, la muerte y el entierro son un proceso o una parte importante en el proceso de la purificación de cada persona. Al morir, al ser enterrado, estamos pasando por ese proceso. ¿Por qué? Porque hay un retorno del cuerpo a la tierra. ¿Para qué? Para rectificar el placer sexual que la persona tomó de este mundo, haciendo que el cuerpo se vuelva digno de todo lo que va a venir en el Olam Abba. Así que Corá se separó de la vida del Sadí verdadero de Moisés mientras estuvo con vida. Así que se le impidió la rectificación física del entierro. A través de que una persona es enterrada en tierra, está haciendo una rectificación. Así que con seguridad su alma es castigada continuamente, según exponen los sabios. Y vemos que Pinja estaba dedicado al Sadí, como lo habla en número 25:7. Él se transformó luego en el profeta Elías, quien nunca falleció, como opuesto a Coré. Pinja vive eternamente, tanto físicamente como espiritual, mientras que Coré no es así. Así que las murmuraciones tienen que cesar entre nosotros. Y llegamos al punto que la vara del hombre quien yo escoja va a florecer. O sea, yo soy tu Dios, todo eso lo escucharon en el monte de Sinaí, todos los oyeron. La persona debe de unir los niveles del sadí y del erudito, pero el nivel más importante es el del sadí. Es posible ser un erudito y a la vez ser un malvado, pero cuando el erudito se une al sadí, está uniendo estos dos niveles. Así que Coré, sin embargo, sintió que él era más importante de los niveles, que él había oído todo en el Sinaí, que él era un erudito de la Torah. Es que él presentó todos los argumentos que él podía presentar. Él en su conducta, Coré separó el nivel de Sadí, ¿verdad? Del nivel de Adar al rebelársele abiertamente contra las leyes de la Torah. Así que Coré fue tragado por la tierra. Moisés le dijo a Aarón y a sus seguidores que de Corá que trajeran varas, y será que la vara del hombre a quien Dios escoja va a florecer. Entonces, estamos hablando que la vara representa el ángel que corresponde a la ley oral, a esa Torah oral. Entonces, la vara de Aarón floreció, dado que él era un sadí y era un erudito, y su Torah creció y dio fruto. Las varas del grupo de Corán no podían fructificar, su Torah no era válida. ¿Qué te quiero dejar dicho? Que vamos a tener cosas que van a florecer porque tienen el respaldo del Creador, pero hay cosas que cuando ya no tienen el respaldo, cuando nos hemos separado del sadí, cuando nos hemos separado, no van a florecer. Entonces, por eso es la importancia de la unidad de los mundos superiores, de la unidad del Sadí, con el Levita, con el Cohen, con los Coanim. ¿Para qué? Porque esta unidad hace que todo prospere y que todo florezca. Así que la vara de Aarón en la casa de Leví había florecido. Aarón, que era el Cohen Gadol, que estaba asociado con la bondad. La bondad florece, se difunde, y que se debe de tener un recipiente en la cual ésta sea captada. Y ese recipiente es el temor a Dios. El temor a Dios corresponde al rasgo de Gureva, que es el juicio, que está asociado con el levita. Aquí volvemos a ver la unidad de qué, de Yesé con Gureva para mitigar los juicios. Es como el nombre inefable unificado al Adonai. ¿Para qué? Para mitigar el juicio. Es decir, Elohim con Adonai para mitigar el juicio en un nivel de meditación elevada a través de las letras hebreas. Así que la vara de Aarón había florecido y esta vara simboliza la libertad de elección.
Floreció porque él había aprendido a controlarse completamente. Utilizaba la libertad de elección para dedicarse enteramente a Dios, negando todos sus deseos materiales que pudieran nublar sus pensamientos o su visión. Por eso se habla de los sí, para rectificar la visión. Su vara podía florecer, podía ascender continuamente una escalera espiritual. Pero no sucede lo mismo con aquellos que piensan que han aprendido a controlar su comportamiento, pero que en realidad carecen de ese autocontrol. Su libertad de elección no está meramente libre de las influencias de la pasión y del deseo, de modo que su vara no puede florecer y no puede ascender hacia una vida espiritual. Así que, por lo tanto, Dios le dijo a Aarón: tú y tus descendientes harán expiación por todos los pecados con el santuario. Aquel que controla su vara es un líder digno y protege al pueblo del pecado. Entonces, cuando seguimos avanzando, debido a que Aarón recibió a Moisés con alegría, Dios le dio el regalo del sacerdocio con alegría. La raíz misma del sacerdocio es la alegría. Así que los 24 regalos sacerdotales corresponden a los 24 ornamentos dados por el novio, que es Dios, a su novia, que es el pueblo. Entonces, esto corresponde a la divinidad, a la divina presencia. Así que mediante el servicio al Creador con alegría, el Cohen efectúa una unidad entre el Creador y la presencia divina y la novia superior. O sea, viene esa unidad entre el santo bendito sea él y su presencia divina, la novia superior. Cuando se produce esta unificación es posible alcanzar la alegría. ¿Entiendes? O sea, que estos 24 regalos es donde dice: yo te he dado cargo de mis ofrendas alzadas. O sea, hay arriba, o existen arriba, 24 cortes que corresponden a las 24 permutaciones del nombre de Dios, refiriéndose a Adonai. Nuestro regalo al Cohen es considerarlo un pidión, que es redención delante de la corte, mitigando los decretos de esa corte. Los 24 regalos sacerdotales combinados mitigan los juicios de las 24 cortes celestiales. O sea, estas 24 cortes también corresponden a los 24 libros de la Taná, y la Torah también es un medio de redención que mitiga los decretos que se encuentran en cada una de las 24 horas del día. O sea, esta parte la voy a volver a repetir. La Torah también es un medio de redención que mitiga los decretos que se encuentran en cada una de las 24 horas del día. El día tiene 24 horas. Esto, a través de la Torah, a través de nuestro estudio, vamos a mitigar esos decretos duros, esos juicios duros en contra de nosotros. Es interesante notar cómo todo esto nos ayuda a nosotros en nuestra rectificación. Y es interesante también notar, dentro de lo que son algunos tratados acerca del Shabbat, que tienen 24 capítulos, pues sabemos o podemos ir entendiendo un poquito más que el Shabbat mismo nos ayuda a mitigar los decretos. Si la persona no da una redención, entonces los decretos se transforman en las 24 aves impuras, como lo hablan en el libro de Levítico 11. Y esto alude a las fuerzas de las impurezas y del mal que se fortalecen de esta manera. El número 24 tiene también un significado en el hecho de que hay 24 guardianes del Coanim y 24 guardias de Levita en el templo, dando un total de 48. Esto es un paralelo de las 48 maneras en las que se puede adquirir la Torah. Y
contrarrestar todo lo que pasó con el hijo de Noé, cuyo nombre tiene el valor de 48, que significa caliente, quien presenta los malos deseos al diente de las personas. Así que me hablan mis ofrendas alzadas, ¿entiendes? El regalo de la teruma es variable. Los sabios sugieren que la persona de una unidad por cada 50 de su cosecha. 50 representa las puertas número 50 que están en Vina, la fuente donde desde donde se mitigan todos los juicios. ¿Entiendes? Así que hay un regalo promedio en 1 en 50. 1 en 50 nos hace referencia a la luz de la puerta número 50 de comprensión divina. Y darle a terumá al Cohen, la persona hace descender bendiciones a través de todos los 50 niveles hasta su propio nivel en el cual se encuentra. Así que hablar de terumá, hablar de diezmo. ¿Por qué? Porque hay dos clases de corazón ardiente. Uno es el corazón que arde por el deseo material, que aleja a la persona de Dios, y el otro es un corazón que arde con el anhelo de Dios, que está más allá de la capacidad de realizar. O sea que el individuo puede llegar a abandonar al percibir que no puede transformarse en un sadí instantáneo, pero mediante el estudio de la Torá puede aprender a regular el deseo ardiente, manteniendo la llama viva y guardando así su calor para crecer en su devoción, en lugar de abandonar completamente el estudio de la Torá y de abandonar la divinidad. Así que el Cohen representa el estudio de la Torá. Ellos enseñarán tus leyes, como lo dice Deuteronomio 33. Les damos terumá Cohen, ¿para qué? Para atraer la Torá hacia nosotros. ¿Entiendes? Así que estas ofrendas alzadas pueden reordenarse para formar la Torah Men, la letra Men, que tiene el valor numérico de 40. Esto nos está indicando que la Torah fue dada a Moisés después de 40 días. La Men, que también representa el buen ojo al dar el diezmo. ¿Entiendes? Que son las ofrendas alzadas. También se asemeja a 2 de 100. Pues nuestros sabios nos enseñan que el regalo promedio de terumá es 1 sobre 50. Haciendo aludiendo a los dos poderes que tiene la terumá. Una para obtener el ardiente deseo de las pasiones materiales y el otro para controlar el ardiente deseo por medio de Dios. Así que debemos de conocer cuáles son nuestras limitaciones, cuán lejos podemos llegar a llegar con nuestros deseos ardientes. Esto, el diezmo le corresponde al levita o corresponde al diezmo del levita, que representa a Gureba, que son los juicios y las contriciones, y cómo esas contriciones nos retienen dentro de nuestros propios límites. ¿Para qué? Para que podamos alzar nuestra devoción con la mayor bendición posible. Así que de la misma manera en que nuestro grano está permitido, una vez que hemos sacado el diezmo, como este grano está permitido. Así que al separar el diezmo es necesario separar esta terumá, que son un 50 de la producción. ¿Para quién? Para el Cohen. Y hablamos del maaser, 1 sobre 10. ¿Para qué? Para el levita. Como iniciamos, el Cohen tenía una ofrenda voluntaria pero obligada, para que el pueblo le tenía que dar, pero el diezmo iba al levita y el levita tenía que sacar el diezmo de diezmo, ¿entiendes? Para el Cohen, dado que ambos tipos de terumá son dados al Cohen. ¿Por qué? Porque no pueden ser separados al mismo tiempo. O sea, recibían uno del pueblo y uno del levita. Eran dos tipos de terumá. Porque el diezmo debe ser dado primero al levita para que él separe el terumá maser, el diezmo del diezmo. Terumá maser, el diezmo del diezmo, lo separe y lo dé. O sea que existen dos espíritus de santidad, un poder trascender y un poder inmanente. O sea, tenemos dos poderes, uno de trascender y uno inmanente,
que representan el proceso de llevar algo de la potencia al acto, del pensamiento al habla, a la acción. O sea, pienso, hablo y actúo. Entonces, esta teruma representa este pensamiento. No tiene una cantidad designada, su medida se evalúa de acuerdo al pensamiento de cada persona. El diezmo del levita representa el habla, dado que el levita representa los juicios, agureva, que le corresponde hablar, y una vez que los pensamientos son articulados en el habla, pueden ser llevados hacia la acción. Así solo después de que se le da el diezmo al levita, podemos entonces separar el terumá maaser. El daño de Coré se produjo debido a que quiso intercambiar la derecha con la izquierda. Los 3 regalos de esto, que son el maaser, 1/10, otro 1/10 del restante, que corresponde a 3 manos, la mano grande derecha, la mano poderosa izquierda y la mano exaltada, la combinación de las 2 manos. Cuando las manos se juntan, la derecha y la izquierda se unen, esto significa paz y unidad. Y los 3 regalos conceptualmente corresponden a la caridad, a la rectificación de las manos, que produce la rectificación de las manos, dado que mitigan los juicios de los decretos y vienen a traer esa paz. Así que el incidente de Corá, que habla la Torá, que enumera los 24 regalos del sacerdote, esos regalos están mencionados en esta porción de esta parashá. ¿Por qué? Porque el daño de Corá estuvo relacionado con las manos. Siendo un levita, Corá, que representaba los juicios, agureva la mano izquierda, pero él quería que el sacerdocio, que representa la yesé, la bondad, la mano derecha, de haber estado dispuesto a someterse al Cohen Gadol, que era Aarón, Core había rectificado las manos y había alcanzado el nivel de unidad y de paz. En cambio, él lo que hizo fue que produjo un daño que hizo que la tierra lo tragara y dejarlo sin nada. Así que la rectificación de Corá depende ahora de quién, de nosotros. Cuando damos el diezmo, estamos rectificando las manos con nuestra caridad y trayendo así la paz. ¿Por qué? Porque estamos unificando la derecha con la izquierda, que en otras partes está cuando se unen las dos hey, ¿verdad? Si lo hacemos con el nombre inefable. También vamos a encontrar en esta porción el pacto de sal eterno. El sadí se compara con la sal que preserva la carne. Esto se debe a que el sadí es el ejemplo de aquel que cuida el pacto, preserva su carne del pecado. La sal es un condimento para las comidas, pero de esta misma manera es un condimento para el sadí. ¿Por qué? Porque le agrega un sabor y una alegría a las vidas a través de que de sus enseñanzas ayuda a endulzar lo amargo, de ganarse el sustento, disminuyendo el deseo de los placeres materiales. ¿Por qué? Porque el creador le dijo, yo soy tu porción. Debido a que Dios le dio su Torá al pueblo, nos transformamos en su porción. Cuando recibimos la Torá, nosotros nos transformamos en la porción. O sea, Dios, de manera similar, Dios se volvió, sí, se volvió y vamos a decir hacia él, diciéndole, yo soy tu porción. Tenemos un cierto poder. ¿Para qué? Para atraer la voluntad de Dios y hacer de ella lo que nosotros deseamos que sea, pero para bien. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es para bien. Así que nosotros aprendemos que un mensajero es exactamente igual al quien lo envía. Como ustedes están circuncidados, sus mensajeros también deben de estar circuncidados. ¿Entiendes? Estamos hablando de aquí, de este pacto, de esa circuncisión, de ese brit pacto que implica la unidad entre la gente. Cuando la gente está unida, entonces el mensajero y quien lo envía son uno, se convierten en uno. Entonces, hemos visto en esta porción de esta semana el valor de la unidad, el valor de unir, el valor que tenemos en nuestra boca, el valor que tiene el sadí dentro de la comunidad. Entonces, todo este
todo esto que nosotros podemos ver y entender, todo este conflicto, lo que hace que nos revela cómo los rebeldes son consumidos por un fuego que cae del cielo, cómo la tierra se abrió y lo tragó a Coré y a sus seguidores, y cómo la vara de Aarón pudo rebeldecer, ¿entiendes? Y cómo ese incenso, eh, lo que le puso Moisés para hacer eh, eh, toda esta expiación por estas almas que murieron. O sea, que esta para allá nos da una lección muy importante y es respetar a nuestros líderes, respetar a los líderes que han sido designados por Dios, respetar la autoridad legítima que siempre va, cuando es legítima, cuando es puesta por Dios, va a traer grandes favores a la tierra, pero cuando no es puesta por Dios, entonces esto es otro caos. Pero cuando nosotros nos levantamos en contra de esta autoridad que fue puesta por el Creador, siempre va a traer acciones o consecuencias negativas. Así que tenemos que cuidarnos de ese core que tenemos dentro, de ese lado izquierdo, y sujetarlo a través de nuestra devoción y el cumplir lo mismo hacia el Creador, y tratar de unificar nuestra mano derecha con la izquierda para que los juicios sean mitigados y poder disfrutar de estos 24 regalos que el Creador nos ha entregado en esta porción. Así que tengan todos un Shabbat bendecido. Shalom.